mayoría de las veces, cuando cada uno de nosotros como consumidor quiere acceder a un producto, ¿por qué lo hace? ¿Por precio bajo? ¿Por calidad? Porque quizás la publicidad de ese producto le atrajo en términos de persuasión. ¿Qué tanto influye el telemercadeo o el mercadeo en la decisión final de una compra? Pues bien, y la economía o la adquisición, el poder adquisitivo económico que tenemos como consumidores finales, ¿qué tanto también va permitiendo que no solo se cubran las necesidades básicas como de vestuario, alimentación, de tratar de mejorar la calidad de vida, sino de acceder a determinados productos? Será el tema que nos ocupe en el Rojo y Negro. Con los diferentes expertos analizaremos la racionalidad económica enfocada a la toma de decisiones en el consumidor final. Y para contextualizar esta problemática, vamos a compartir un poco las experiencias en términos de consumo de Juan Gonzalo Arboleda, el decano de la Escuela de Ciencias Económicas y Ciencias Estratégicas de nuestra universidad, quien nos ayudará a entender la problemática de la economía asociada a la toma de decisión al momento de la compra. Se entiende por racionalidad económica esa condición en la que un agente económico toma sus decisiones y que para tomar las decisiones conoce toda la información y es consciente y conoce todas las circunstancias que rodean esa decisión. Por ejemplo, se supone que en esa condición un empresario que quiere maximizar sus utilidades y un consumidor maximizar su beneficio. Eso es lo que entendemos por racionalidad económica. Es decir, esa condición donde todo se conoce, donde no hay lugar a la incertidumbre, donde los individuos tienen control plena de sus situaciones. ¿Cómo se aplica eso para la sociedad colombiana y en general para cualquier sociedad? Se supone que los empresarios, al tener toda esa certeza, van a incrementar sus utilidades. Y se supone que esos consumidores, cuando toman decisiones, también aumentan su beneficio, su nivel de satisfacción. Ese es como el principio fundamental alrededor del concepto de racionalidad económica. Desde las dinámicas comerciales y de mercado en una economía, las estrategias que se implementan para influir en esas decisiones de los consumidores están asociadas a aquellas estrategias que proveen la suficiente información a los diferentes agentes para que tomen esas decisiones. Por ejemplo, en el tema de los precios. Es muy importante que se comuniquen adecuadamente, que esté al alcance de todos los individuos para que puedan incorporar esa información para tomar una decisión. Entonces, nuevamente, lo importante es aquí proveer las condiciones para que los agentes tengan certeza y tengan información para tomar la mejor decisión posible. A partir de ese rastreo, de esa trazabilidad que se le hace a esos resultados de los diferentes agentes, es que nos estamos dando cuenta si efectivamente las estrategias están funcionando o si hay que hacer correctivos para que esos agentes retomen su condición de productores y consumidores. En la medida en que los consumidores, en que los productores tienen más, pero sobre todo mejor información, eso provee unas condiciones para generar una dinámica donde las economías necesariamente tienen que avanzar, necesariamente tienen que crecer. Es muy importante que los sistemas de información fluyan adecuadamente, porque la información se vuelve el insumo fundamental para que los individuos satisfagan sus condiciones y maximicen su bienestar. Dentro del mercado online se utilizan estrategias de racionalidad económica. Es más, ayudan a ser más racionales, porque eso hace más eficiente los flujos de información para los diferentes agentes. Entonces eso ayuda a que seamos más racionales en la toma de decisiones.
Para hablar sobre esta problemática nos acompaña en estudio el doctor Sergio Ignacio Soto, quien es el director ejecutivo de Fenalco Antioquia. Bienvenido. Muchas gracias, César. Nos acompaña igualmente Santiago Iván Restrepo, quien es el coordinador del Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Pontificia Bolivariana, y nos acompaña Julián Arango, quien es maestro en comportamiento y ciencias económicas y fundador de Aleatoria, que es la empresa en economía conductual. ¿De acuerdo? Entonces, bienvenidos. Muchísimas gracias. Un poco, Julián, ¿por qué no ilustramos a nuestros televidentes? A ver, cuando pensamos en economías racionales, en decisiones finales, al consumidor y cada una de esas cosas, uno inmediatamente piensa, bueno, es que es un tema como tan complejo, porque cuando el consumidor final toma la decisión por una compra, influye marca, influye precio, o en el fondo esa decisión a qué estará obedeciendo. Sí, digamos que hay muchas influencias, como lo decías, que hacen que de alguna manera tomemos un camino A, un camino B, un camino C, dependiendo de lo que esté ante nuestros ojos o dependiendo de la información que tenemos, ¿cierto? Lo que decía el decano de la Escuela de Economía de UPB, digamos, era una explicación sobre el concepto de racionalidad muy desde la economía, muy desde la toma de decisiones que se ha tenido desde, no sé, hace unos 50, 60 años, en donde se asume precisamente que nosotros tenemos la capacidad completa para integrar esa información que tenemos un procesamiento alto, digamos una cognición alta y una memoria muy alta para poder de alguna manera tomar la mejor decisión o la decisión más óptima, listo, califiquémoslo más bien como decisión más óptima. Ahí de alguna manera está todo lo que mencionabas, como los precios, como el ofrecimiento mismo, etcétera, pero también se ha encontrado que hay unas desviaciones supremamente grandes, digamos, de ese supuesto o digamos de ese modelo de racionalidad, ¿cierto? Entonces, como para dar un ejemplo, tomemos los precios. ¿Por qué en los supermercados y por qué de pronto en los e-commerce vemos, por ejemplo, precios que no están redondeados, de pronto una cifra digamos, a una cifra precisa, 10 pesos, 10.000 pesos, 20.000 pesos, sino 19.990 y así, cosas, digamos, muy aproximadas a ese valor, pero que finalmente no son esa cifra, digamos, redonda. Es básicamente porque tenemos una tendencia, digamos, muy desde nuestra cognición, en esto, digamos, el profesor Santiago sabe más que yo, a de alguna manera mantener en nuestra memoria ese número que vemos hacia la izquierda, y eso de alguna manera no está precisamente en esos preceptos, digamos, racionales. Precisamente, Santiago, para mirar esa toma de decisiones, ¿por qué no nos comparte un poco cómo, es decir, qué se hace en un laboratorio de neurociencia? Es decir, el neuromarketing y toda su influencia a la hora de la compra, pero la importancia de un laboratorio para eso en una institución que desde la academia busca proponer, qué sé yo, hacer propuestas económicas, pero sobre todo analizarlas. Sí, claro. Antes de eso, yo creo que es importante contextualizar que el ser humano es un ser consumidor, o sea, es consumidor desde su principio, cuando estaba en las cavernas, y siempre se ha guiado por esa necesidad. No es un deseo, es una necesidad de supervivencia, y esa necesidad de supervivencia le lleva a consumir. Ahora, en el momento actual, pues el consumo, ya no vamos a cazar a las praderas, pero vamos a cazar a los supermercados. ¿Qué es lo que me lleva a mí a seleccionar una cosa sobre otra? Es el objeto de estudio del marketing y del neuromarketing concretamente. No estamos discutiendo si el ser humano es consumidor o no, lo es, eso es algo demostrado, pues, y además históricamente y filogenéticamente dado. El laboratorio de neuromarketing o un laboratorio de neurociencias aplicadas al comportamiento del consumidor tiene básicamente un interés muy importante, y es conocer cuáles son todos esos procesos neurofisiológicos y neuropsicológicos que afectan o influyen al momento de tomar una decisión. Como decía el profesor Julián, realmente el ser humano tiene una serie de estructuras que le apuntan a la toma de decisiones, y no son únicamente las estructuras racionales. Cuando toma la decisión y ejecuta la acción de ir, sacar el dinero y pagar, obviamente es una decisión racional, pero detrás de esa decisión racional hay una serie de estructuras emocionales a nivel límbico, a nivel reptiliano, a nivel de motivaciones, de entorno, que lo llevan a esa toma de decisión. Sergio, acabamos de escuchar unas posturas desde lo que tiene que ver en la influencia del consumidor final,
Hoy en día, incluso en algunas áreas del gobierno se promueve porque efectivamente no solo se conozca el precio total, sino el precio por gramo, es decir, una cantidad de asuntos que nos están llevando a que en esa elección final el consumidor pueda tomar la mejor decisión, pensaría uno. Pero, ¿cómo tomar una decisión mejor si de pronto los salarios no son los más adecuados, si el comercio se ve impactado por determinados elementos como reformas tributarias o demás? ¿Qué tanto ha influido todo ese entorno económico en un momento determinado, en el instante en el que desde FENALCO ustedes detectan el consumidor final puede o no tener acceso a un producto? Muy bien, César. Un saludo también muy especial a mis compañeros, a Santiago Julián y a todos los amables televidentes. Influye muchísimo. Estamos en un momento de adversidad, de contracción, desaceleración de la actividad económica multisectorial. No solo el comercio y los servicios, sino también vemos como la industria, el sector productivo, manufacturero tiene una caída. Particularmente las cifras del DANE en el primer semestre muestran al comercio cayendo menos 0.8%. Eso hace mucho tiempo no sucedía. La industria menos 1.5%. Afectación también en el tema de construcción, que es una verdadera locomotora dinamizador de la economía. Y vemos, como usted bien lo dice y lo enuncia desde la presentación, un efecto muy negativo de la reforma tributaria. La califico como confiscatoria, injusta, inoportuna contra el pueblo colombiano. Por supuesto, ahí estamos todos quienes obramos en la calidad también de clientes y consumidores, y ni se diga los empresarios, que hacer empresa en este país es bastante difícil. Es una carrera de obstáculos de marca mayor, tanto legales como ilegales. Entonces encontramos que fuera del efecto muy negativo igualmente del incremento del IVA, que esos 3 puntos del 16 al 19% porcentualmente es un 20%, eso fue exagerado. Nosotros pedíamos justicia, racionalidad, que fuera al menos gradual de a un punto. Y realmente el ministro de Hacienda y el presidente Santos hicieron caso, pero caso omiso. Y ahí se están viendo las consecuencias en este momento. Otro tema que afecta mucho el consumo, la demanda de bienes, productos y servicios, son las tasas de interés. Mire, amanecimos con una nueva tasa techo de usura del 32,22. Eso es altísimo. Es de las más altas del mundo. Eso es muy deshonroso, porque limita profundamente el consumo, incrementa la cartera morosa vencida, lo cual es muy grave para el sector financiero y el sector comercio, porque aquí particularmente vendemos dando crédito. Es una bonita tradición del comercio país. Las ventas por club, por cuenta corriente, que tienen una inveterada tradición y que ayudan muchísimo en momentos de estas dificultades. Y un tema que debo tocar es el de la desconfianza del consumidor, certificada en este momento en menos 9%. Eso frena inmediatamente el consumo, la adquisición de activos de bienes durables, activos fijos, pero también de bienes semidurables y bienes que son necesarios para satisfacer necesidades. Así que esta es una radiografía, hay que tratar de mirar el vaso medio lleno y esperar que este segundo semestre sea mejor, muy esperanzados en lo que es el ciclo de noviembre y diciembre, con la alegría navideña y el incremento del consumo, a ver si llegamos al menos al punto de equilibrio. ¿Cómo analizar la publicidad, pero ya no desde el elemento del creativo que en su pieza induce al consumo en un cliente cualquiera, sino desde la ciencia de la psicología, el análisis que puede darse para que la publicidad, aquella que moldea a veces conciencias para el consumo, para determinar qué consumir, pueda darse de la mejor manera posible? La reflexión que les ofrecemos a continuación. Pensar desde el punto de vista psicológico qué alcance tiene la publicidad es una pregunta muy amplia, pero en términos generales, para poder como tratar de abarcar rápidamente una respuesta, uno tendría que decir que la publicidad influye tremendamente en términos psicológicos. Pues no sería gratuito que la mayoría de las empresas invirtieran tanto con frecuencia en términos de marketing y de comunicación. Obviamente la publicidad está sufriendo unos cambios dramáticos en este siglo XXI y cada vez es mucho más segmentada.
pero hay que tener en cuenta que de todos modos el estímulo publicitario en general tiene una influencia grande en términos psicológicos, pero no solamente por ser un asunto de marketing o de publicidad, sino porque el entorno tiene una responsabilidad grande en lo que tenemos pensado como seres humanos en términos psicológicos. Entonces, pues por supuesto que la publicidad se aprovecha de alguna forma de estas heurísticas que tenemos para tomar decisiones, tratando de beneficiar obviamente al cliente, al anunciante, ¿sí? Pero eso no es ningún secreto, incluso pues yo creo que en términos generales la publicidad actúa de una forma más ética de lo que lo hace generalmente la comunicación, porque la publicidad desde el principio te está diciendo esto que te voy a decir es un anuncio comercial y tengo la intención de venderte, ¿sí? Tengo la intención de seducirte con esto que te voy a decir, voy a tratar de aprovechar eso, ¿sí? Entonces en ese sentido pues uno podría decir que la publicidad entra de una vez advirtiendo lo que es, ¿sí? Y dentro de lo que hace es aprovechar esos sesgos cognitivos que tenemos, por supuesto. Ir a la emoción, a tratar como de dejar de lado un poco la racionalidad y apelar a las emociones para la toma de decisiones. La situación económica de alguien influye en la toma de decisiones impulsivas. Uno podría decir en principio, desde el punto de vista de la racionalidad económica, que la persona perdería un poco de ese impulso porque no tiene cómo hacer efectivamente la transacción, se ha perdido parte de su poder adquisitivo. Pero muestra de que el asunto no es así de sencillo, de que no es solamente eso, es lo que vemos muchas veces dentro de los chicos de nuestra ciudad que pertenecen a clases sociales bajas, pero pueden comprar perfectamente unos zapatos o una ropa absolutamente costosa, incluso para las personas de clase media o de clase alta, ¿sí? Y esas compras casi siempre son de tipo impulsivo. Impulsivo en el sentido de que son compras, llamémoslo de alguna manera, suntuosas, ¿sí? Donde lo que se está buscando es más la transmisión simbólica que hay de esa marca o de ese producto o servicio, más que la función en sí misma. Todos los seres humanos como especie, como homines sapientes, tenemos unos universales psicológicos que se desencadenan en cada cultura de acuerdo a los estímulos que hay. Entonces, en ese sentido, por supuesto, el ambiente es importante y es el que de alguna forma marca cuáles son las tendencias de consumo. Pero esas tendencias de consumo no son infinitas, están de alguna forma también determinadas por la naturaleza. Entonces hay un equilibrio como entre las dos cosas, ¿no es cierto? Entre lo que provee la cultura como un proceso de aprendizaje, de universo simbólico, y la naturaleza humana, es decir, la biología, lo que tenemos como animales humanos que somos. Colombia necesita profesionales con un pensamiento crítico y analítico que fortalezcan el sector agropecuario y agroindustrial. Maestría en Innovación en Agronegocios, fortaleciendo la innovación para la obtención de bienes y servicios de valor agregado. Un programa de la Universidad Pontificia Bolivariana en convenio con la Corporación Universitaria Lasallista. ¿Cómo ustedes desde FENALCO están planteando estrategias para que realmente los empresarios, incluso los pequeños empresarios, sobre todo ellos, puedan salir adelante? Sí, vemos que también hay un entorno, hay que reconocerlo, macroeconómico internacional. Y aquí parte de una gran afectación, no exclusiva, pero ha influido bastante, que es la caída de los precios del petróleo, hidrocarburos y combustibles. Eso realmente en un país que tenía cierta monodependencia en su fisco y hacienda nacional de esa renta y de ese producto de exportación donde se presupuestó este gobierno con un precio del petróleo de $100 y está entre 49 y 50 en el mejor de los casos, ha producido una disminución ostensible. Lo otro, también hay que decirlo, el mal manejo del gobierno, el desbordado gasto público, conocido por ellos mismos, con el ministro de Hacienda de este gobierno como la mermelada.
La corrupción influye profundamente en temas sociales, políticos y económicos. Esa inmoralidad pública, lo tocó usted muy bien, la falta de ética pública, de valores y principios, y también de muchos del sector privado, porque aquí peca tanto el que peca por la paga como el que paga por la peca. Pero yendo al tema económico, realmente considero, y tocó usted también uno de los sectores que nos importa muchísimo, nos interesa, como el de toda la cadena de la industria textil, confección, moda, vestuario, accesorios, y además íntimamente vinculado con la marroquinería, con el cuero, con el calzado, que ha tenido también una gran desaceleración. En textil hemos caído el 20% y en confección el 9%. Caídas pronunciadas frente a la evaluación del año 2016. Aquí también hay que hacer una invitación a ser mucho más productivos, competitivos, a ser innovadores, incorporar ciencia y tecnología. Pero lo otro, demandarle, exigirle al Estado que hechos de la ilegalidad que anunciaba al principio de mi intervención, como los del contrabando asociado al lavado de activos, al narcotráfico, tipifican una competencia desleal que destruye empleo y destruye y afecta las estructuras empresariales. Entonces es una suma de factores que realmente hay que tener muy en cuenta, muy claros y pedir acción, ejecución. Santiago, uno escucha como toda la postura que desde Fenalco se viene haciendo el panorama económico, pero uno dice, bueno, igual en investigación de mercado lo que nos interesa es que el consumidor, así tenga o no tenga adquisición monetaria, pueda efectivamente acceder a la compra de la mejor manera posible. En esa investigación de mercado, ¿qué herramientas científicas se utilizan para poder propiciar efectivamente? Usted trabaja en un laboratorio de neurociencia, de neuromarketing. ¿Cómo influye en el cerebro esa compra final para que el consumidor incluso se adeude más? Porque es que la intención es que compre, sí, y si no, pues no tendría sentido. Sí, pero yo pienso que las cosas están cambiando, no es exactamente como estás diciendo, César, porque la tendencia mundial, y más ahora en nuestra región, es que la compra sea una compra responsable y una compra razonada. Es decir, las estrategias de marketing, las estrategias publicitarias no están invitando a que el consumidor en este momento compre de una forma desbordada o compre por comprar, porque sería una manera de matar la gallina a los huevos de oro. Es decir, si mi consumidor se quiebra y se queda sin dinero después, compra hoy, pero ya no va a volver a comprar después. Entonces, lo que se busca desde la publicidad, desde el marketing y desde el neuromarketing, sí es promover la compra y promover el consumo, pero un consumo responsable. Un consumo que, si bien tenga un motor emocional, como ya bien lo hemos hablado y lo hemos conocido desde ciertas áreas cerebrales que son innatas nuestras, pero pase por un filtro racional para que no se quiebre el mismo consumidor. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden generar desde un laboratorio? Son estrategias que ahora se llaman estrategias multisensoriales o marketing experiencial. El objetivo es persuadir, el objetivo no es influir, es persuadir, es decirle al consumidor, vea, usted tiene estas dos opciones, pero esta opción es la que más le conviene a usted para satisfacer ciertas necesidades que son necesidades en su mayoría creadas. El ser humano, nosotros tenemos dos tipos de necesidades, unas necesidades básicas que todos compartimos, porque todos necesitamos comer, todos necesitamos dormir, y para esos productos realmente no se necesita estrategia publicitaria, o sea, todos tenemos que comprar arroz, ¿ya? La estrategia hace falta es cuando vamos a hablar de qué marca de arroz vamos a comprar. Julián, uno escucha a Santiago en eso de, bueno, lo que se persigue no es que compre por comprar, sino que efectivamente la persuasión esté llegando donde corresponde. Pero no sé si haya una coincidencia en que cada vez más el consumidor está saliendo fuera para comprar, es decir, está comprando online. Muchas veces no hay cierto acceso, pues desde Fenalco nos damos cuenta de comprar lo nuestro, sino que creemos que lo que es de afuera o por ser llamativo, que quién sabe por qué, o la marca es mucho mejor. Por eso las grandes cadenas de mercado extranjeras van haciendo su aparición en nuestro país y uno cada vez más se da cuenta que a pesar de que cobran
por la franquicia, pues para tener, sin embargo, la gente accede a esos productos. Entonces, ¿qué tipo de racionalidad puede entenderse en ese consumidor que en un momento determinado puede dejar de comprar lo nuestro porque considera lo de fuera mejor? No sé. Sí, yo diría que en vez de racionalidad habría mucho de algo que podríamos llamar irracionalidad, ¿cierto? Pero no desde digamos, como esa percepción que tenemos de esa palabra como negativa. Cuando hablamos de algo racional, como que usualmente nos hacemos una idea mental de algo estructurado, algo inteligente, algo que tiene algo lógico, digamos, detrás, y por consiguiente, entonces irracionalidad es algo que de alguna manera es la antítesis, es el antónimo de todo eso. Pero quiero centrarme básicamente en varias cosas. Primero, la racionalidad desde los estudios económicos, la economía, digamos que es básicamente un modelo con el cual se describe cómo se espera que la gente consuma, que la gente tome una decisión, digamos, en general, pero no atiende, digámoslo así, a decirle que la gente es inteligente o no es inteligente. Listo, es simplemente ese modelo. Entonces, hablando de tu pregunta, de lo que mencionaba sobre, bueno, ¿por qué de pronto los colombianos a veces como que descartamos productos nacionales y tendemos de pronto a consumir mucho de marcas internacionales o de ciertas fabricaciones de ciertos países? Pues ahí, digámoslo así, hay como una especie de irracionalidad. Y precisamente para poder que esa toma de decisiones final esté siendo acertada, pues aparece el uso de las herramientas digitales, aparece el uso de la internet, de la tecnología. Vamos a compartir en la siguiente nota desde todo lo que tiene que ver con el mercadeo, qué tanto influye en el consumidor final el uso de la tecnología y las herramientas digitales o la virtualidad para que la decisión por un producto o por una marca se dé de determinada forma. La nota que les ofrecemos a continuación. Bueno, a ver, Internet se ha vuelto ese espacio de ocio mientras estamos en un trancón, mientras estamos en el tren, y allí podemos encontrar todo tipo de contenidos, tanto auditivos, visuales, videos, textos, que están siendo utilizados para persuadir a la compra. Con un tema, y es, hoy en día estamos hablando de economías on demand, donde yo quiero algo ya y lo puedo tener ya. Incluso empresas como Rappi lo que favorecen es este tipo de modelos de negocio, este tipo de conductas en las personas, y además se está generando en Colombia particularmente dos fenómenos. Primero, se está bancarizando más a las personas, el acceso a las tarjetas de crédito es más fácil, y el tema de la confianza, por lo cual ya las personas se deciden más fácil a comprar internet, ya tienen su tarjeta de crédito, están en su tiempo de ocio, tienen un dispositivo móvil, les queda fácil por usabilidad, y por eso es que se está dando esa compra impulsiva cada vez más en el país. Para 2005 hay una marca que se llamaba Procter & Gamble que define algo que se llama el momento 1 de la verdad, donde indicaba que el momento de decidir una compra se daba en la góndola, en el punto de venta. En 2009 Google lanza un libro que se llama CMOT, Zero Moment of Truth, donde indica que ya el momento cero de verdad, el momento de la toma de decisión, se da en la red. Ahora, ¿cómo entonces las marcas responden a eso? Con la generación de contenido. Es decir, las personas, por ejemplo, piensan en comprar un carro, años atrás hablaban con el tío, con el padre, hoy en día ¿qué hacen? Van a internet, van al celular y ahí están encontrando contenido relevante sobre los aspectos del vehículo, los aspectos del producto, un video en YouTube sobre las características, un artículo sobre el comportamiento, y ahí pueden dejar el lead donde el vendedor los llama después. Entonces, esa es la forma de no generar publicidad, generando contenido. La gente no se sabe la URL, la gente busca en Google, entonces tener presencia en Google y dar contenido que lo haga uno, que lo vaya uno, digamos, acercando a la compra, es la forma. Entonces, ¿qué existe? Contenido que explica cuál es el producto, contenido que atrae y genera que la gente aumente su posibilidad de compra. El trabajo en internet
ha hecho que la compra compulsiva aumente. ¿Por qué? Porque existen diversas tácticas en Internet que llevan al consumidor a caer en esa impulsividad. ¿Cuáles pueden ser? Primero, la percepción de escasez. En Internet se desarrolla mucho la estrategia de quedan pocas unidades en stock. Percepción de poco tiempo. Te ponen un contrarreloj y empiezan a decir faltan 20 horas, faltan 12 horas. Y la facilidad. El hecho de que tú con un solo clic ya puedas comprar, casos que pasan en AliExpress y Amazon, donde ya tu tarjeta de crédito está ingresada, aumenta la probabilidad de que caigamos en las compras impulsivas. Cuando hablamos de la conducta o el comportamiento de los colombianos respecto al Internet y al e-commerce, la verdad, si los comparamos respecto a América Latina, vamos muy por encima. Leí hace poco con informes de IAB que cerca del 76% de los colombianos que usan Internet en algún momento han comprado en e-commerce y, por ejemplo, ya en Internet en Colombia 23 millones de colombianos están usándolo. Ahora, ¿qué va a pasar? Los teléfonos móviles reducen su precio, los planes de Internet cada vez son más económicos, las tecnologías mejoran, la confianza mejora, entonces esta tendencia, que si bien es muy buena ahora, va a tender a mejorar con los años. Es indudable la importancia de las herramientas digitales para facilitar el acceso al producto final, pero también podría uno plantearse, no sé, Julián, que hay una línea muy delgada entre lo que se ofrece, lo que se muestra en una página web con toda la capacidad, por supuesto, como nos hablaba el docente del e-commerce, de acuerdo, de comercio por internet, que muchas veces puede darse de determinada forma, venderse de determinado color, pero cuando yo voy a adquirir el producto final quizás no tenga todas las ventajas o haya una falsa, no sé si llamarle publicidad, usted es el docente experto en eso, que se da allí, en ese acceso a ese producto final, esa línea delgada que muchas veces puede darse, es cierto que facilita la vida, pero también que en un momento determinado, cómo no propiciar el engaño. Sí, completamente. Así como muchas otras cosas como la tecnología, pues es un arma de doble filo, ¿cierto? En este momento hay un debate, o bueno, siempre ha existido, digamos, un debate abierto al respecto, digamos, de la ética sobre las estrategias, por ejemplo, de mercadeo. Y hay posiciones, digamos, muy fuertes defendiéndola y hay posiciones, digamos, muy fuertes atacando, digamos, precisamente la práctica del mercadeo para persuadir o para influenciar precisamente en decisiones de compra sobre todo. Pero hay que tener en cuenta una cosa que se ha mencionado durante toda nuestra conversación, también la mencionó Alejandro, y es que nosotros de alguna manera estamos en un entorno y ese entorno nos influencia. Entonces nosotros como seres humanos no nos podemos escapar de ese entorno, no podemos estar en un punto neutral. Entonces hagamos una cosa o hagamos otra, vamos a tener cierta influencia. Entonces la pregunta es ahí, si no nos podemos escapar precisamente de ese entorno, ¿hay cabida de alguna manera a criticar o a decir que hay unas formas adecuadas o no hay formas adecuadas de hacer mercadeo? Tal vez la forma inadecuada de hacer mercadeo es ser tramposo de forma explícita, ¿cierto? Es decir, te vendo, yo no sé, unos productos en una promoción en que llevas 3 y pagas 2, pero así ves el producto individual y efectivamente te sale mucho más económico comprarlo individual que comprarlo en el combo. Claramente eso es una trampa y eso es lo que instituciones como la Superintendencia de Industria y Comercio penalizan, porque obviamente falta la verdad. Pero si, por ejemplo, utilizamos todo este conocimiento que ya tenemos sobre qué nos influencia, qué nos mueve, qué nos hace a dar ese clic, como decía Alejandro, en una compra impulsiva para de alguna manera lograr nuestros objetivos, digamos, corporativos, empresariales, pues estamos haciendo algo malo, no necesariamente, porque finalmente es naturaleza humana y a nadie se le está obligando, digamos, a que haga eso. ¿Qué tan responsable es el mercado para informar de lo que debería informar? Sí. Bueno, primero, aunque estamos hablando, o yo estoy parado desde la neurociencia, el ser humano no es biología, como todos aquí hemos hablado, es entorno, es sociedad, claro. Hay una historia y tenemos un histórico desde la conquista española y una cultura del despojo pues, que nos ha llevado a tener comportamientos donde queremos más lo de afuera que lo de adentro, de lo que hemos venido hablando. Pero también hay una situación muy clara y es que el ser humano
por aquello de la supervivencia y la sobrevivencia, todo lo quiere inmediato. Y ahí es donde llega la tecnología a aportarle, y la web y todo esto, a aportar, porque al estar a un clic, yo ya no tengo que ir a comprar y a buscar, sino que miro, toco y compro. El cerebro adora la inmediatez, el cerebro está enamorado de lo que sea inmediato. ¿Por qué? Por aquello de la economía cognitiva y de los heurísticos y todo esto. Entonces no es entrar a discutir si la tecnología es o no, si está o no, ya está. Y va a ganar cada vez más terreno, a pesar de que es más fácil seducir al consumidor o persuadir, me gusta más la expresión, si lo estimulo por olfato, si lo estimulo por el tacto, porque la tecnología simplemente te da visión y te da audición. Sin embargo, la inmediatez logra todo lo demás. ¿Qué tanto influye precisamente en el consumidor final y en las empresas el hecho de la tecnología o qué tanto se utiliza en el comercio la compra online o la compra offline para que efectivamente los comerciantes puedan acceder a determinados productos, bien sea locales o internacionales? Muchísimo, César. Hemos venido, por fortuna, teniendo un crecimiento exponencial, geométrico. Parto de algo que es sorprendente. En Colombia tenemos colocados en toda la comunidad, en todos los ciudadanos, 56 millones de celulares y somos 49 millones. O sea que eso nos da 1.2% de cobertura universal, con algo que tiene un profundo impacto educativo, social, económico, y es que la mayoría de nuestra población es de estratos socioeconómicos menos favorecidos, 1, 2, 3, 4, el 85% de la población. En el sector rural, en los municipios, fuera de las grandes urbes, tenemos esa cobertura. Y eso ha permitido que realmente Internet, lo virtual, lo digital, coayude profundamente al crecimiento del e-commerce, del comercio electrónico. Tenemos unas cifras el año pasado de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico que nos dan ventas en Colombia del orden de 15.000 millones de dólares. Es algo trascendental en el Producto Interno Bruto de la economía colombiana, en el PIB, y además yo proyecto que este año vamos a pasar de 20.000 millones. Ha ayudado muchísimo, porque se vuelve para el comercio físico tradicional, el retail, otro canal de distribución. Por supuesto, con ventajas competitivas, de menos inversiones en infraestructura, hay que decirlo, en gastos administrativos, gastos de personal. Todavía falta mucha regulación desde el punto de vista de impuestos, sobre todo con ciertos aplicativos que están haciéndose de forma ilegal en el transporte público. Eso es bastante delicado. Pero es que llega tan rápida la tecnología que la normatividad, la regulación es ulterior y posterior. Por eso coincido en que con mis compañeros tiene que haber moralidad, ética comercial y empresarial para evitar engaños o producir inseguridades a clientes, consumidores y usuarios. Sergio ha tocado un elemento muy importante que pasará o que dará lugar a una reflexión en la siguiente nota, y es aquello que tiene que ver con las ventajas competitivas que pueden darse en términos de el comportamiento del consumidor en las empresas, porque es claro, por ejemplo, tenemos algunos referentes acerca de cómo las fronteras con Venezuela, aquellas ciudades que están en lo fronterizo han tenido que cambiar el chip y han tenido que migrar a otras formas de comercio para sobrevivir, y eso les ha permitido que sus exportaciones no sean solo en América Latina, sino también en países asiáticos y demás, que los mercados se abran. Pero las empresas y su relación con el consumidor, ¿qué tanto impacto vienen teniendo? Vamos a presentarles la siguiente nota y sobre todo una reflexión que nos ayudará a entender la expresión que ya Sergio desde FENALCO ha utilizado, las ventajas competitivas. Desde la economía conductual se estudia mucho el tema de las normas sociales. Yo considero que el asunto de comprar colombiano, de apoyar el producto colombiano, se puede trabajar desde las herramientas que nos da la economía conductual en ese sentido. Y es que uno puede aprovechar o el consenso social
premiar una conducta buena socialmente o la sanción social. Yo creo que si nosotros tuviéramos campañas del gobierno, campañas de los gremios económicos enfocadas a que se mire mal a la persona que no está comprando el producto colombiano y que está apoyando el contrabando, y a que se felicite a quienes están haciendo el comportamiento deseado, que es el comportamiento de apoyar el producto colombiano, ese tipo de campañas han mostrado que son exitosas en otros ambientes, en otros países. Entonces ese tema de apoyarse en el sesgo del efecto manada, de qué es lo que el grupo considera que está bien, podría funcionar en el caso de una campaña de creación de norma social donde se felicite el comportamiento positivo de apoyar al colombiano y se castigue o se juzgue, se señale a quien está comprando contrabando o que no le está jugando limpio a los productos colombianos. Los publicistas y los profesionales de mercadeo no pueden seguir apoyados solamente en las corazonadas, ¿cierto? En que yo creo que esta idea puede funcionar, sino que si se entiende qué es lo que hay detrás en la racionalidad de los consumidores, cómo es que funciona su cerebro, cómo es que toman decisiones, pues no hay que jugar tanto a buscar a ver cuándo le pego a una corazonada que realmente sea útil, sino que puedo enfocar mis estrategias a ser realmente más certeras. Entonces yo creo que nosotros podríamos replicar ejercicios como el que han hecho los ingleses de cara a mejorar el uso de estas herramientas y generalizarlo en las empresas. Toda razón, los consumidores colombianos en este momento tienen por qué estar con cierto nivel de desconfianza. La situación en Estados Unidos y en Venezuela, en general el entorno internacional, no está siendo fácil. Internamente pasamos como a la etapa de posacuerdo después, o posconflicto después de la firma de los acuerdos, pero hay un nivel de incertidumbre alta, el nivel de deuda está asustando a la gente, la reforma tributaria también asustó a la gente. Se viene la ley de garantías y se recortan gastos por un periodo en el gobierno. Entonces, bueno, y además tenemos el caso de Odebrecht, que tiene al sector de la construcción también sobre aviso y los tiene quietos. Entonces, con ese contexto, uno diría que es lógico que la gente esté precavida sobre el tema de gasto. ¿Qué se podría hacer para mejorarlo? La economía conductual y los estudios sobre la racionalidad económica lo que han mostrado es que si uno altera el contexto, se altera la decisión. Entonces las empresas deberían empezar a buscar alternativas donde empezaran a modificar la comunicación de sus marcas, donde empezaran a intentar mostrarle un contexto diferente a los consumidores. Obviamente no engañarlos, pero hay formas de presentarles el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Y de eso se trata la economía conductual y las aplicaciones que tiene desde el conocimiento de la racionalidad o irracionalidad de los consumidores. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual, un programa que involucra una visión interdisciplinaria y agrega un componente para su gestión en procesos de innovación, gestión del conocimiento y gestión de la tecnología, con el fin de garantizar el aprovechamiento económico de las creaciones y producciones intelectuales que se convierten en activos productivos del siglo XXI. Brinda las herramientas necesarias para ampliar las competencias en el área de creación intelectual, desde su producción hasta la generación de lucro. Ofrece un plan de estudios actual y pertinente con el siglo XXI gracias a su énfasis en gestión de la tecnología. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual de la Universidad Pontificia Bolivariana. Uno pensaría entonces, Julián, a manera de retos finales, un consumidor satisfecho es porque toda aquella estrategia de racionalidad económica funcionó, o simplemente porque se dio cuenta que necesitaba el producto, que era una necesidad básica en su vida y punto. Sí, definitivamente hay como varias miradas de ese tema. Algunas veces puede ser porque efectivamente la persona tenía una expectativa respecto a lo que adquiere y efectivamente luego como que hay una correspondencia con su expectativa. Listo.
En otros casos, de pronto no necesariamente porque haya una estrategia racional detrás que haya funcionado, posiblemente haya sido una percepción, ¿sí? Listo, nuestros juicios son supremamente relativos. Para lo que para mí, por decir algo, es muy bueno, para otra persona, en otro contexto, en otra cultura, es completamente inaceptable, ¿sí? Entonces no podríamos hablar, digamos, de una racionalidad porque todos tendríamos que estar, digamos, como en el mismo rasero, ¿sí? ¿Qué más puedo decir al respecto? No, creería que hay muchas otras influencias y hay muchas otras, digamos, aspectos que podrían hacernos sentirnos también insatisfechos, cuando desde el punto de vista de pronto como racional o un poco más objetivo de las cosas, pues lo que se adquirió, lo que se hizo, pues era, digamos, el curso más óptimo, digamos, de recorrer. Entonces hay muchas cosas que influyen en nuestra psicología, nuestra biología, lo que decía ahorita Santiago, toda esa historia, toda esa evolución que hemos tenido, en que estemos o no estemos satisfechos con algo. Incluso, Santiago, desde la neurociencia podrían plantearse algunos desafíos que le caben al mercado o a la investigación de mercados. ¿Qué es lo que tiene ahorita de pronto la neurociencia como reto? Y no la neurociencia, sino en general todas las ciencias sociales, incluyendo la economía, la política y lo demás. Debemos propender o buscar una sociedad que le genere espacios de desarrollo individual y colectivo. O sea, tenemos desde la psicología y de todas las áreas generar espacios para que el ser humano cada vez pueda ser más humano, se humanice más. La neurociencia como tal puede aportar bastante. ¿En qué sentido? Lo mencionaba al principio y es una tendencia grande, la neurofelicidad. Harvard en el 2014 y atrás culminó una investigación sobre neurofelicidad y determinó que una persona feliz que tenga sus estructuras neurocognitivas, neurofisiológicas y neuroanatómicas alineadas a la felicidad es productiva. Si yo soy feliz, si yo soy productivo, entonces mi entorno, lo que me rodea, en primer momento mi familia, mis amigos, van a ser felices y productivos y en un efecto onda, la sociedad se esperaría que en un momento fuera más productiva. Felicidad y productividad. Reto, concluyendo, reto de la neurociencia, ayudarle a que el ser humano sea cada vez más feliz para que se genere el efecto onda y sea más productivo en general. Y esa productividad en términos de empresa, Sergio, y esos retos que se plantean desde FENALCO para que efectivamente nuestros empresarios puedan tener mejores condiciones, incluso laboralmente en las empresas, pues hay conceptos en términos de mercadeo desde salarios emocionales, pero la gente quizás más que un salario emocional quisiese un aumento en su salario real. Entonces, ese tipo de estrategias que lleven a que haya sentido de pertenencia por parte del empleado, pero también que el empleador final pueda contar con todos los recursos para propiciar empleo, para mejorar sus ganancias, pero sobre todo para hacer más atractivo ese producto final. Sí, parte de que este país lastimosamente está rankeado en los últimos lugares en el indicador de competitividad, empezando por el tributario. César, una tasa efectiva de tributación del 75% es desmotivadora para hacer emprendimiento, para la sostenibilidad empresarial. Eso en términos sencillos para los televidentes es de cada 100 pesos de utilidad, 75 se van a pagar impuestos diversos y múltiples o parafiscales. Eso acaba con ese espíritu y con ese entusiasmo que nosotros estamos pregonando, que estamos dando felicidad. A mí me encanta ese concepto de Santiago porque el comercio paisa, antioqueño y colombiano otorga no solo placer, sino felicidad a sus clientes y consumidores. Con eso los fideliza. Igualmente se caracteriza a quienes hemos podido viajar, hacer comparación, benchmarking, de la amabilidad y la asesoría que brindan nuestros comerciantes y sus empleados y colaboradores. Pero es muy duro realmente hacer empresa en esta región y en el país, porque adicionalmente, lo hablábamos ahora, las dificultades de acceso a las tasas de interés que sean mucho más racionales dificultan muchísimo la rentabilidad esperada. Los otros son los provenientes de la ilegalidad, la inseguridad, estar sometidos a extorsión, chantaje, popularmente vacunas, boleteos, los problemas de infraestructura.
realmente hacen muy compleja la actividad eficiente, productiva y competitiva. A Sergio, a Santiago, a Julián, mil gracias porque a través de todas estas reflexiones podemos ir creando en ustedes lo que desea un espacio de opinión como esta, generar estrategias para el consumidor final en términos de qué decisión tomar cuando va a comprar un producto. Y a ustedes, amigos televidentes, mil gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana pensando el país y la ciudad. Los invitamos a que se queden con toda la programación de nuestro canal Televida.